Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. La muerte, una palabra que siempre evoca los más grandes temores del ser humano desde el inicio de su caminar sobre la tierra. En su definición simple, la muerte es la pérdida irreversible de la capacidad y del contenido de la conciencia. Oficialmente, nadie en la historia humana la ha vencido, excepto, claro, supuestamente, los grandes héroes y santos de varios credos religiosos en distintas culturas. Pobres, ricos, altos, chaparros, guapos, feos, delgados, obesos, jóvenes y viejos, la muerte llega y hace de las suyas sin respetar a nadie. Tomando esto en cuenta, los presidentes de México, aún con toda su pompa y honor, tampoco han estado exentos de la hoz de la huesuda. Desde el cáncer hasta anginas de pecho, estas han sido algunas de las causas de muerte de los primeros mandatarios mexicanos. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el macabro deber de traerles el día de hoy los padecimientos de salud y las causas de muerte de algunos expresidentes y gobernantes de México a través de su historia. Número 1. Agustín de Iturbide, fusilado. Número 2. Guadalupe Victoria. El primer presidente de México murió el 21 de marzo de 1843 en la fortaleza de San Carlos de Perote en Veracruz. Ello a causa de un padecimiento epiléptico que le quebrantó su salud durante más de 2 años. Al hacer la autopsia se encontró que una arteria de su corazón había reventado. Número 3. Vicente Guerrero. Aunque durante toda su vida sufrió de psoriasis, al final de esta sería fusilado. Número 4. Anastasio Bustamante. Paro cardíaco después de una neumonía. Número 5. Melchor Múzquiz. Le recordamos como un buen hombre, honesto, honrado y honorable. Él sí no robó, no mintió ni traicionó, aunque fue el primero que cobró impuestos sobre la cantidad de puertas y ventanas que tenían las casas. Finalmente, moriría en su casa, en la pobreza, pues no robó ni un centavo. A causa de su muerte, un paro cardíaco. Número 6. Manuel Gómez Pedraza. Manuel Gómez Pedraza le robaría la presidencia a Melchor Múzquiz, pero como dicen por ahí, el karma es una perra que no olvida. Después de un largo padecimiento debido a la herida de un proyectil en una acción militar, se le diagnosticó entumecida una parte de pulmón, siendo desahuciado y muriendo por este padecimiento. En su autopsia se encontró un gran agujero del pulmón derecho que prácticamente lo tenía destruido, lo que hoy podríamos decir que fue una fibrosis pulmonar. Número 7. Valentín Gómez Farías. Este expresidente y gran héroe de la historia nacional que se caracterizó por luchar a favor no de México, sino de que los Estados Unidos anexaran la República Mexicana, así como impedir en su carácter de vicepresidente que se formaran unidades militares formadas por ciudadanos para combatir a los estadounidenses durante la invasión de estos a territorio mexicano en 1847, murió finalmente de una dolencia cardíaca. Esto después de varios días de quejarse de que le dolía el pecho. La muerte le daría el beso final el 5 de julio de 1858. Inicialmente la Iglesia Católica se negaría a darle sepultura, ello debido a su posición anticlerical que lo caracterizó, por lo que sin tener un lugar apropiado para que sus restos fueran depositados, estuvo prácticamente enterrado como si fuera una planta de ornato en la huerta de la casa de su hija en la localidad de Mixcoac. Medio siglo después, y aprovechando el desorden de los gloriosos días de la Revolución que traerían bienestar y paz social al país, irónicamente hablando, en 1912 sería sepultado discretamente en la iglesia de San Juan Mixcoac. En 1933 finalmente se le trasladaría a la Rotonda de las Personas Ilustres. Número 8. Antonio López de Santana. Presidente de México por tan solo 11 ocasiones, para el año de 1874 estaba sordo y casi ciego, debido a que padecía de cataratas que no se quiso operar muchos años antes, ello por temor a la cirugía, aunque así se lo propuso su médico, Guillermo Hay. Finalmente moriría el 21 de junio de 1876 en su casa ubicada en la calle de Vergara, número 6, hoy calle de Bolívar, número 14, en la Ciudad de México. Tenía 82 años. La causa oficial, diarrea crónica agudizada, siendo enterrado en el Panteón del Tepeyac, lote A, fosa número 17. Número 9. Miguel Barragán. Murió de tifo, o de lo que le llamaban también fiebre pútrida. Número 10. José Justo Corro. Neumonía. Número 11.
Nicolás Bravo. Bravo sería envenenado junto con su esposa y su sirvienta por su médico familiar, el Dr. Avilés, el cual fue detenido y fusilado en la Isla de Caballos. Y aunque oficialmente se dijo que el Dr. Avilés fue el único autor del crimen, en realidad esto no tenía sentido, y se presume que siguió órdenes de alguien más, por lo que el verdadero autor intelectual de esto es aún un misterio. Antonio López de Santana, pero no le digan a nadie. Número 12. Pedro Marianaya, presidente de México en 1847 y héroe de la batalla de Padierna, murió de lo que los médicos llamaron neumonía fulminante el 21 de marzo de 1854. Número 13. Manuel de la Peña y Peña, cólera. Número 14. Mariano Aristar, paro cardíaco por endurecimiento de las arterias a causa de estrés prolongado de muchos años. Esto sucedió mientras viajaba en barco de Lisboa a Marsella. Número 15. Manuel María Lombardini, murió a las 7 horas del 22 de diciembre de 1853 a causa de una neumonía. Número 16. Ignacio Comonfort, fue emboscado y asesinado con una lanza al corazón por una partida mandada por el coronel imperialista Sebastián González Aguirre. Número 17. Benito Juárez. Sobre sus últimos días ya lo he abordado en un video pasado. De esto circulan varias historias. La oficial, que murió en su cama, de angina de pecho y sin dolor, y hasta diciendo palabras alentadoras y patrióticas. Y aunque esta historia es natural y tranquilizadora, por desgracia, está muy lejos de la verdad. Algunos dicen que murió a causa de un envenenamiento por parte de una de las sirvientas en Palacio Nacional, la cual envenenaba los alimentos del presidente cada vez que estos le eran servidos, puesto que este veneno tardaba en surtir efecto 14 días, los 14 días en los que Juárez agonizó lentamente. Según algunos testigos presenciales, Juárez murió mientras hacía sus necesidades fisiológicas, pero por respeto, poco o más bien nada, se habla de esto último. Número 18. Manuel Robles Pezuela, fusilado a un costado de la iglesia de San Andrés Chalchicomula en Puebla, hoy Ciudad Cerdán, Puebla, por órdenes de Ignacio Zaragoza el 22 de marzo de 1862. El 11 de julio de 1863, sus restos serían trasladados a la Ciudad de México. Número 18b. Miguel Miramón, llamado también el joven Macabeo, fue el presidente más joven en la historia nacional, y que además ocupó este escaño 2 veces. Y si esto fuera poco, también fue uno de los verdaderos niños héroes durante la invasión estadounidense a territorio mexicano. Miramón sería fusilado junto al emperador Maximiliano por órdenes de Juárez con tropas bajo el mando de Mariano Escobedo. Se le extrajo el corazón, el cual sería depositado en la hacienda de Cerro Prieto, en San Luis Potosí, mientras que su cuerpo sería embalsamado en la casa número 6 de la calle Flor Alta, ahora Independencia, número 59, inhumado en el Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México, el 28 de septiembre de 1867. En 1896 sería trasladado al muro izquierdo de la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús, en el costado derecho de la Catedral de Puebla, por su esposa, Concepción Lombardo. La razón por la que no se le dan honores como niño héroe, defensor de la patria, del castillo de Chapultepec, así como por su calidad de presidente de México, fue porque se atrevió a cuestionar el sistema republicano importado por Juárez de los Estados Unidos, el cual, para él, iba en contra del espíritu de México, alineándose a causa de esto bajo el bando conservador que apoyó a Maximiliano. Número 19. Sebastián Lerdo de Tejada, el cual intentó en su momento persuadir a Juárez de renunciar, pero con el fin oculto de quedarse él como presidente, y finalmente, al morir Juárez, quedándose con la presidencia de México durante 4 años, el cual también en su momento también soñó con que México fuera anexado por los Estados Unidos, fallecería el 21 de abril de 1889 de una afección pulmonar o de una bronquitis capilar en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, mientras residía en una casa de asistencia para adultos mayores, lugar al que había arribado a residir en 1877, ello después de un fracasado intento de reelección al modificar las leyes para este propósito, siendo finalmente desterrado por el general Porfirio Díaz. Los restos de Lerdo están hoy en la Rotonda de las Personas Ilustres. Número 20. José María Iglesias, presidente de México del 27 de octubre de 1876 al 6 de diciembre de 1876, falleció el 17 de diciembre de 1891 a causa de un paro cardíaco, pero antes de este padeció
de alalea, la cual es una enfermedad del sistema nervioso que deja sin habla a las personas y causa en ellas síntomas parecidos a un retraso mental. La ciencia de aquel entonces, y creo que aún las de este siglo, aún no conocían la relación de esta enfermedad con las conexiones neurológicas que tenían la tercera y cuarta dorsal con una gran variedad de órganos internos. Cuando hay un problema en estas secciones, las mismas van influyendo en el buen funcionamiento del resto de los órganos, los cuales, al dejarse sin corregir por largo periodo de tiempo, causan esta enfermedad, e incluso, como en el caso del presidente Iglesias, la muerte. Número 21. Manuel González. Él fue presidente de México del 1 de diciembre de 1880 al 30 de noviembre de 1884. En el año de 1885 se le diagnosticó diabetes mellitus. En contra de los consejos de sus médicos, siguió dándose una vida llena de excesos alimenticios, en especial las tortitas de chicharrón bien doraditas, en las cuales le podíamos ver cómo casi se le saltaban los ojos al ver este platillo. Pero por desgracia, desarrollando años más tarde cáncer de páncreas, del que finalmente fallecería el 8 de mayo de 1893. Número 22. Porfirio Díaz. De sus últimos días también les he hablado ya en un video anterior. La causa oficial de su muerte fue el endurecimiento de las arterias, lo cual originó diversas complicaciones, falleciendo el 2 de julio de 1915 en Francia. Sus restos fueron enterrados originalmente en la iglesia de San Honoré-l'Eux. En el año de 1927 se trasladaron sus restos al Panteón de Montparnasse. Sus últimas palabras fueron: México. Número 23. Francisco León de la Barra. La causa oficial fue un paro cardíaco mientras estaba residiendo en Francia el 23 de septiembre de 1939. Ello después de una enfermedad con dolencias en el pecho. Está sepultado en aquel país. Número 24. Francisco Madero. Sorprenderá a muchos lo siguiente, pero Madero fue asesinado por órdenes del embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, y no por órdenes de Victoriano Huerta, como así se cree popularmente. Y la historia oficial nos ha cantado esta versión hasta el cansancio. Pero en realidad, cuando Huerta supo que Madero había sido asesinado, montó en cólera y exclamó muy enojado: ¡Ya hicieron mártir a este pendejo! La autopsia de Madero certificó que recibió 2 disparos en la cabeza. Sus restos se encuentran en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Número 25. Victoriano Huerta. Adicto al alcohol y a la marihuana, falleció en El Paso, Texas, en los Estados Unidos, el 13 de enero de 1916. Ello de cirrosis hepática a causa de su alcoholismo. Aunque también se dice que el gobierno de los Estados Unidos le dio una ayudadita para que llegara al más allá, dándole un sabroso veneno, pues Huerta contaba con cartas personales que había intercambiado con el embajador Wilson y que pensaba hacer públicas, y en donde se probaba que Madero murió por órdenes del embajador, y este a su vez había recibido luces desde una casa de color blanco en la ciudad de Washington. Los restos de Huerta aún permanecen en los Estados Unidos, así como la historia oficial de su papel como único villano en el derrocamiento de Madero. Número 26. Francisco Carvajal. Fue presidente de México del 15 de julio de 1914 al 13 de agosto del mismo año. Falleció en la Ciudad de México el 30 de septiembre del año de 1932 a causa de una negligencia médica, de esas que casi no hay, producto de una mala operación del apéndice en un hospital privado. Número 27. Venustiano Carranza. Presidente de México del 1 de mayo de 1917 al 21 de mayo de 1920, se dice que falleció a causa de una herida de arma de fuego de las tropas del general José Rodolfo Gil Agustín Herrero Hernández, aunque testigos presenciales aseguran que Carranza se suicidó para no darle el gusto a Obregón, quien había enviado a matarlo, ni a nadie de asesinarlo. Es decir, como dijeron los que presenciaron este acto, murió como todo un macho. Número 28. Álvaro Obregón. Asesinado. Se dice que fue solo un asesino, pero la autopsia revelaría 6 o más tiradores, ellos con armas de distintos calibres: 7 milímetros, 8, 32, 38 especial y 45. O sea que Obregón fue asesinado por varias personas, o total tenía muchas pistolas, varios brazos y además se movía más rápido que Flash. Número 29. Plutarco Elías Calles. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. Sobre él pesa el inicio de la Guerra Cristera, la
cual costaría cientos de miles de vidas. Fue alcohólico y padecería de cálculos biliares. Sería operado de los mismos en 1933 en Los Ángeles, California. En 1945 volvería a sentir molestias en el hígado, siendo operado nuevamente el 12 de octubre de 1945, encontrándosele que tenía adherencias en el tubo de secreciones del hígado. Esto como consecuencia de la operación anterior, que no fue muy bien realizada. También sufriría una hemorragia y coágulo en el intestino. Una semana más tarde se presentaría otra hemorragia masiva, ello debido a la fractura de la arteria mesentérica, la cual se encarga de irrigar los órganos del sistema digestivo. El acta de defunción lista como causa de muerte estrechamiento del coledoco trombosis mesentérica, en otras palabras más simples, bloqueo del conducto de la bilis y un derrame en la arteria principal del sistema digestivo. Número 30. Abelardo L. Rodríguez. Él fue presidente de México durante los años de 1932 a 1934 y está ligado al mafioso estadounidense Al Capone cuando el expresidente aún era gobernador de Baja California. Fallecería mientras se encontraba internado en un hospital en San Diego, California, en los Estados Unidos, el 13 de febrero de 1967. Número 31. Lázaro Cárdenas del Río. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. En el año de 1967 le apareció un gran lunar oscuro dentro de la boca cerca de los labios. Se le diagnosticó erróneamente que solo era una lesión bucal. A fines del año de 1969, los ganglios se le inflamaron con una tumoración como de 7 centímetros. El 9 de enero de 1970 sería operado en el Sanatorio Santa Elena de la Ciudad de México, para operarlo de una hernia umbilical y de una inflamación en el lado izquierdo del cuello. El 10 de enero de 1970 sería operado. La biopsia confirmaría que esa inflamación y lunar inconvenientemente tratado era posiblemente un melanoma, es decir, otro mal diagnóstico y tratamiento médico. Cárdenas fallecería 10 meses después, el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México, en su casa, oficialmente de cáncer en la sangre. Sus restos reposan en el Monumento a la Revolución. Número 32. Manuel Ávila Camacho. Fallecería a los 58 años de edad en su rancho La Herradura, ubicado en Huixquilucan, en el Estado de México. Ello el 13 de octubre de 1955, justamente en el cumpleaños de su esposa. La causa, un paro cardíaco. Número 33. Miguel Alemán Valdés. El expresidente murió de un infarto al corazón cuando se encontraba en su despacho de Polanco, en la Ciudad de México, el 14 de mayo de 1983 a las 2:15 de la mañana. Tenía 82 años. Número 34. Adolfo Ruiz Cortines. Murió el 3 de diciembre de 1973 a los 83 años de edad, víctima de una insuficiencia cardíaca provocada por una arteriosclerosis generalizada. Número 35. Adolfo López Mateos. Desde su juventud, López Mateos sufriría de fuertes dolores de cabeza. Esto como producto de una golpiza que sufriría en la cabeza durante sus primeros años en la política. Durante su mandato presidencial, sufriría su primera embolia. Oficialmente se diría que el presidente estaba descansando de una gripa. Las funciones presidenciales de manera no oficial y no pública pasarían al secretario de Gobernación. Más tarde, al terminar su mandato presidencial, sufriría de un derrame cerebral que lo mantuvo en estado vegetativo por casi 2 años, lo cual lo desgastaron al punto que finalmente fallecería. Número 36. Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Fue durante su mandato que habría sido operado de un desprendimiento de la retina, ello en el ojo derecho, causado por un golpe de la tigresa Irma Serrano. Además, padecería toda su vida de asma bronquial. Fallecería de cáncer de colon el 15 de julio de 1979, a la 1:45 de la tarde, en su casa de Cerrada del Risco número 133 del Pedregal San Ángel. Fue enterrado en el Panteón Jardín, capilla número 3. Número 37. Luis Echeverría Álvarez, presidente de México del 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976, hasta el año 2021 aún no moría, pues nadie hasta entonces era lo suficientemente valiente como para ponerle una estaca o sacarlo al sol para que se desintegrara. Aún así,
ha tenido hospitalizaciones recurrentes por infecciones respiratorias y padece de problemas renales. Número 38. José López Portillo y Pacheco. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982. Padecía de sinusitis, así como de diabetes. En el año de 1994 tuvo un infarto cerebral, quedando paralizado de la mitad de su cuerpo, lo que lo confinó a una silla de ruedas. En el año 2001 fue intervenido quirúrgicamente en Houston, Texas. 3 años más tarde fallecería a las 8:15 de la noche el 17 de febrero del año 2004 en el Hospital Ángeles Pedregal. La causa oficial, neumonía, la cual derivó en insuficiencia multiorgánica. Tenía 83 años de edad. Sus restos están en el Panteón Militar de la Ciudad de México. Número 39. Miguel de la Madrid Hurtado. El expresidente murió el 1 de abril del año 2012 a la edad de 77 años, en el Hospital Español de la Ciudad de México, después de un largo padecimiento de enfisema pulmonar debido a su amor por el tabaco. Antes de ello, denunció abiertamente a su sucesor, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, de haberse robado la llamada partida secreta, la cual contaba con miles de millones de pesos. Ante la ira de Gortari y quizá alguna amenaza por ahí sobre ciertos secretos de carácter sexual, que ciertos o no, es posible que hubiesen humillado y manchado gravemente la imagen del expresidente de la Madrid, este se retractó diciendo que lo que dijo era producto de su demencia senil, y poco tiempo después murió. Número 40. Carlos Salinas de Gortari, presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Hasta el año 2021 aún continuaba con vida. Fue operado de apendicitis el 26 de diciembre de 1993. Número 41. Ernesto Zedillo Ponce de León. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del año 2000. Se le sometió a una cirugía de la rodilla derecha por lesiones en la misma el 4 de julio de 1997. Número 42. Vicente Fox. Fue presidente de México del 1 de diciembre del año 2000 al 30 de noviembre del año 2006. Fue sometido a una intervención quirúrgica de la columna vertebral debido a una hernia discal. Esto el 12 de marzo del año 2003. Número 43. Felipe Calderón. Presidente de México del 1 de diciembre del año 2006 al 30 de noviembre del año 2012. Ha sido intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones. Una de estas por una fractura del hombro izquierdo que se produjo al caer de una bicicleta en agosto del año 2008 y la otra de una lesión de la rodilla ocurrida en una práctica de fútbol. Número 44. Enrique Peña Nieto. Presidente de México del 1 de diciembre del año 2012 al 30 de noviembre del año 2018. Fue operado 2 veces en el año 2013 de 2 tumores en la tiroides, los cuales resultaron ser no cancerosos, así como de emergencia por cálculos biliares, es decir, piedras en la vesícula. Esto el 26 de julio del año 2015. Número 45. Andrés Manuel López Obrador. Autoproclamado presidente legítimo de México del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012 y electo presidente constitucional del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2024, hasta el año 2021 padece de hipertensión arterial. El 3 de diciembre del año 2013 fue sometido a un cateterismo coronario y colocado un stent en el Hospital Médica Sur, ello debido a un infarto. Padece también de la columna vertebral, ya que le ha causado severos dolores, por lo que ha sido tratado de manera exitosa por uno de los mejores médicos del mundo en esta materia. Algo más. Maximiliano de Habsburgo. El segundo emperador de México, y aunque no mexicano de nacimiento, quizá amó más a su país adoptivo que incluso muchos de los expresidentes nacidos en territorio nacional. En materia de salud, frecuentemente padecía de fiebres intermitentes, cuadros diarreicos y malestar general. Tenía problemas en el intestino grueso que le provocaban también estreñimiento y flatulencia dolorosa. Desde niño sufría de frecuentes resfriados, ello debido a un sistema inmunológico deprimido, producto, entre otras cosas, del casamiento ya por siglos entre familiares en primer, segundo y tercer grado, de los cuales él provenía. Además, durante su juventud, Maximiliano contrajo sífilis durante un viaje a Brasil, lo cual le traería problemas por el resto de su vida.
Finalmente moriría fusilado por órdenes del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, al atravesar su cuerpo 5 balas. Esto a pesar de la petición en contra de muchos gobernantes y personalidades de la época, entre ellos Sisi, la emperatriz de Austria. Esta fue una lista más o menos completa de los padecimientos de salud, así como en la mayoría de los casos, la causa de muerte de los expresidentes y exgobernantes de México. La muerte, aunque nos guste o no pensar en ella, es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella, excepto quizá, según la fe cristiana, por Jesucristo, así como por algunas leyendas antiguas y urbanas sobre personajes que ascendieron espiritualmente al grado de vencer a la muerte. Claro, todo ello con pocas pruebas sólidas, excepto los testimonios de quienes aseguran haberlo presenciado. Pero a pesar de lo lúgubre que parezca, la muerte no es algo que deba asustarnos. Por el contrario, esta es un catalizador de la vida. Limpia lo antiguo para dar paso a lo nuevo. Renueva todo. Se lleva a las personas buenas para que las recordemos por siempre y sigamos su ejemplo, pero también nos libra de dictadores y tiranos. Se dice por ahí que la creación es un espejo de sí misma. Como es arriba, es abajo. Así como cada año la naturaleza se renueva, nosotros también nos renovamos. Pero también cuando un árbol parece ya marchito, este renace cada primavera, por lo que quizá de alguna forma regresaremos a vivir la vida nuevamente. La muerte nos obliga en su cercanía a cambiar y a ser mejores. Nos ayuda a apreciar esta vida con mayor intensidad. Cuando nos damos cuenta que nuestro tiempo en esta existencia es limitado, dejamos atrás todo aquello que desperdicia nuestro tiempo, que arrastra nuestras vidas. Dejamos atrás viejos hábitos, amistades tóxicas o actividades inútiles por las que incluso se nos despreciaba y gastábamos no solo nuestros pocos recursos financieros, sino lo más preciado que tenemos, el tiempo. La conciencia es eterna, pero nuestra vida física es limitada. No la desperdiciemos haciendo lo que no queremos, yendo a lugares que no nos gustan, añorando todos los días en que ya llegue el viernes para poder reír y cantar, y lamentándonos de que ya es lunes para ir a trabajar o a la escuela. Según antiguas creencias que se pierden en el tiempo, se dice que estamos en esta existencia no para satisfacer los apetitos temporales ni los deseos egoístas, sino para experimentar lo que es ser humano, para que el alma que habita temporalmente en el cuerpo haga de la tierra, el lugar donde se encuentra su conciencia, un lugar mejor para vivir. Por lo que según esta creencia, el nacimiento en lo físico es la muerte en lo espiritual, y la muerte en lo físico es el nacimiento en lo espiritual. Finalmente, la muerte no sería entonces más que el comienzo de otra forma de vida, a la cual le hemos dado un nombre, y quizá no la podamos comprender en nuestra conciencia que habita en una tercera dimensión, por lo cual tendría que ser comprendida desde otro punto de vista, el cual escapa a nuestro entendimiento. En base a todo lo que hemos visto en este video, aunque la muerte quizá parezca el momento más trágico en la vida de cualquier persona, en realidad es el momento de mayor gloria.